Bueno, doctores, otra vez feliz tarde. Como han estado en este confinamiento, esto es clase de teoría del acto administrativo en época o en tiempos de confinamiento, diríamos, al estilo de Gabriel García Márquez. Eh, bueno, ayer vimos los elementos, estamos viendo los elementos de oponibilidad del acto administrativo. Es decir, requisitos para que el acto se pueda ejecutar y materializar. Empezamos a ver el primer requisito de oponibilidad, que no solo es requisito, sino también es un atributo del acto administrativo, que es la presunción de legalidad. Vimos las características de la presunción de legalidad y en qué consistía básicamente. Hoy nos corresponde estudiar el tema de la ejecutoriedad y el tercer elemento, que es la publicidad del acto. ¿En qué consiste la ejecutoriedad? La ejecutoriedad consiste en la fuerza, es cuando el acto ya se ha notificado y el acto adquiere firmeza. Vamos a ver que el tercer elemento es la publicidad del acto. Pero por ahora basta señalar que el acto es ejecutorio una vez el acto se publica, se comunica o se notifica, y contra el mismo ya no proceden ningún tipo de recursos. En esos casos, el acto administrativo adquiere ejecutoriedad y por lo tanto eh, adquiere esa capacidad de que la administración lo pueda ejecutar por sí misma y ante sí misma. Esa es básicamente el concepto de ejecutoriedad del acto. El concepto de ejecutoriedad del acto es que la administración puede ejecutar el acto por sí misma y ante sí misma. ¿Cuándo se adquiere ejecutoriedad? Nos lo dice la misma ley 1437. En el artículo 87 dice: los actos administrativos quedarán en firme, es decir, al quedar en firme adquieren ejecutoriedad, que es este elemento de oponibilidad. Y nos dice ese artículo 87 del CEPACA, me disculpan por leer, pero hoy particularmente por la clase de ejecutoriedad y de publicidad nos va a tocar leer algunas normas. Dice el artículo 87 de la ley 1437 que los actos administrativos quedarán en firme, número uno, cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación, según sea el caso. Una vez veamos ejecutoriedad, vamos a ver en qué consiste el principio de publicidad, que es un elemento de oponibilidad. Los actos administrativos o se tienen que publicar, o se tienen que comunicar, o se tienen que notificar. Entonces, lo que nos dice es: ¿cuándo se adquiere ejecutoriedad el acto? Artículo 87, numeral primero. El acto adquiere ejecutoriedad cuando contra el acto ya no procede ningún tipo de recurso, y eso se cuenta a partir del momento de su publicación, comunicación o notificación. Numeral segundo, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Lo que nos está diciendo es si contra el acto se interpusieron recursos en la vía gubernativa. Hoy en día se le quitó el nombre de vía gubernativa, pero sigue existiendo, ya lo hemos dicho muchas veces en clase. Al margen de que se haya quitado esa denominación de vía gubernativa, lo cierto es que hoy en día se mantiene, es decir, hoy en día toca agotar los recursos ante la misma administración para poder acudir a la jurisdicción, so pena de falta de jurisdicción. Entonces, nos toca interponer los recursos. En este caso nos dice el numeral segundo que el acto quedará ejecutoriado o quedará en firme desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Es decir, si al acto sí le cabían recursos y se interpusieron esos recursos, pues entonces quedará ejecutoriado desde el mismo momento en que se hayan resuelto esos recursos y se hayan
publicado, comunicado o notificado. Numeral tercero, desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer recursos, si estos no fueron interpuestos o si hubiere renunciado expresamente a ellos. Pues lo que nos está diciendo el numeral tercero es regulando el supuesto en el cual el administrado no interpuso recursos o renunció expresamente a ellos. En ese caso, entonces, desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si no fueron interpuestos o si hubiera renunciado a ellos, expresamente eso se consigna en el acto de notificación. A partir del día siguiente a esa fecha, cobrará ejecutoria el acto. Cuarto, desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos, es decir, se interpuso el recurso ante la vía gubernativa, pero la parte desistió del recurso. Entonces nos está diciendo cuándo cobra fuerza ejecutoria y cuándo adquiere ejecutoriedad el acto. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. Y quinto, desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, que se refiere a todo el tema del silencio cuando hagamos procedimiento, entonces no se preocupen. Lo que nos está diciendo el numeral 5 es que adquiere ejecutoriedad el acto ficto cuando la persona va a la notaría y protocoliza en escritura pública el silencio administrativo positivo. No tienen todavía por qué saber cuándo opera el silencio administrativo, en qué consiste el silencio administrativo. Solo déjenlo ahí en el tintero, que estamos analizando el artículo 87 de la ley 1437 para establecer o para analizar cuándo el acto administrativo adquiere ejecutoriedad. Y ejecutoriedad es nuestro segundo elemento de oponibilidad. El primero, presunción de legalidad. El segundo, ejecutoriedad. ¿Qué es la ejecutoriedad? La capacidad que tiene la administración una vez queda en firme el acto para ejecutar ante sí y por sí misma ese acto administrativo. Mira, ya me está escribiendo la monitora, me imagino que para acosarme con el video. Sí, ahí ya están acosando. Ya me están escribiendo por el video y por el taller. No se preocupen que ya les voy a mandar el video y ya vamos a hablar del taller. Entonces, es esa capacidad de la administración cuando ya no hay recursos contra el acto administrativo o cuando ya se resolvieron o cuando se desistieron o cuando se protocolizó el silencio administrativo ficto. En ese momento el acto administrativo adquiere firmeza y por lo tanto adquiere ejecutoriedad. Al adquirir ejecutoriedad, lo que significa es que el acto ya no admite recursos en la vía gubernativa y por lo tanto la administración lo puede ejecutar ante sí y por sí. Significa que la ejecutoriedad como concepto y como elemento de oponibilidad tiene dos vertientes. Una vertiente que significa la fuerza ejecutoria y que refleja una cosa que se llama la ejecución coercitiva del acto y otra que se llama la fuerza ejecutiva o la forma coactiva del acto. ¿En qué consiste la forma o la fuerza ejecutoria o coercitiva del acto administrativo? Miremos el artículo 90. Les dije que les iba a pedir perdón por leer, pero la clase de hoy nos toca necesariamente atender al código. Nos dice el código que sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, artículo 90, insisto, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y se resistiera a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla el ordenado. Significa que la administración puede imponerle multas al administrado que es renuente en cumplir una obligación de naturaleza no dineraria. Acuérdense de eso. Y nos queda el artículo 89, que regula la fuerza ejecutoria, que dice: salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por sí mismas puedan ejecutarlos de inmediato.
En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuera necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. Yo les ponía ejemplos cuando vimos la primera clase sobre delimitación del acto administrativo y hablábamos de la diferencia entre acto y operación. La operación administrativa, no se podría llegar a la operación administrativa si el acto administrativo no tiene ejecutoriedad, es decir, si no se cumple con este elemento de oponibilidad. Una vez el acto está en firme, la administración lo puede ejecutar aún de forma coercitiva, en contra de la voluntad del administrado. ¿Bien? Y para eso puede pedir la colaboración de la Policía Nacional. Ejemplo, remover un cerramiento ilegal, tumbar una pared ilegal. Eh, los ejemplos que poníamos. Acuérdense, si el acto no tiene fuerza ejecutoria y la administración lo ejecuta, pues estamos frente a una vía de hecho y procederá a la acción o el medio de control de reparación directa. Pero, ¿en qué casos se cumple con el atributo? Pues cuando ya se interpusieron los recursos o no procedían recursos o se desistieron los recursos o la persona renunció a los recursos o estamos frente al silencio administrativo positivo en estos casos, o al negativo porque hay acto ficto, ahí ya no proceden recursos. En ese caso estaremos frente a una decisión ejecutoria que tiene ejecutoriedad y por lo tanto tiene fuerza ejecutoria, carácter ejecutorio, fuerza ejecutoria, y la administración la puede cumplir por sí misma con la colaboración de la policía. Si la persona no quiere cumplir la obligación, la administración puede hacerlo por sí misma, de manera coercitiva. Pero también dice la norma, artículo 90, que se pueden inclusive imponer multas si la persona es renuente en relación con obligaciones de contenido no dinerario. Ejemplo, tumbe la pared. Ejemplo, tumbe la casa que violó la distancia de ronda de río. Ejemplo, tumbe el cerramiento ilegal que usted hizo de un parque. Si la persona es renuente, pues la administración puede ir por sí misma y tumbarlo con colaboración de la policía, o segundo, puede imponerle multas sucesivas a la administración. Artículos 89 y 90. Hay otra forma que también es muy común y es que la administración asuma directamente la labor y luego le cobra al particular. Por ejemplo, eso lo usan mucho las corporaciones autónomas regionales. No sé si vieron el caso de la demolición de la casa en los cerros orientales. La CAR, en ese caso, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, encontró una casa, un esqueleto de una casa como de 1000 metros metida en los cerros orientales, totalmente ilegal, en una zona de protección ambiental, zona de los cerros orientales, y obviamente tenían que tumbar la casa. La persona renuente no tumba la casa, la CAR contrata unos ingenieros y una maquinaria para que tumbe la casa y luego le cobra al particular. ¿En qué consiste la forma coactiva del acto administrativo? Pues la forma coactiva del acto administrativo es algo muy sencillo. Es que la administración tiene la posibilidad de adelantar un proceso que se llama el proceso de cobro coactivo y que consiste en adelantar la ejecución de sumas líquidas de dinero ante sí misma y por sí misma, al grado tal que puede decretar embargos y secuestros. Es decir, en estos casos la administración puede adelantar un proceso que, vuelvo y les digo, se llama el proceso de cobro coactivo y tenemos un título ejecutivo. El acto administrativo en sí mismo tiene la virtualidad. Miremos el artículo 99, que dice que los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado, y nos señala sin lugar a dudas que todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a la que alude el parágrafo del 104 la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley. Lo que nos está diciendo es que los actos administrativos, si contienen una obligación, pues la administración las puede ejecutar por sí misma y ante sí misma. En estos casos,
Cuando la administración cumple función coactiva, lo que está haciendo es actuando como juez y parte, actúa como ejecutante y actúa como juez. Y es un proceso de jurisdicción coactiva. Eh, y en eso radica entonces nuestra ejecutoriedad como elemento de oponibilidad del acto. Lo que consiste entonces la ejecutoriedad como elemento de oponibilidad del acto consiste es en la capacidad que tiene la administración para hacer cumplir por sí y ante sí mismo el contenido del acto administrativo. Bien que se trate de obligaciones dinerarias o bien que se traten de obligaciones de hacer o de no hacer, en esos casos la administración, una vez el acto tiene ejecutoriedad, adquiere, vuelvo y les insisto, fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva. La fuerza ejecutoria es una forma coercitiva para cumplir el acto administrativo. Mientras que la forma coactiva hace referencia a la función o el ejercicio el ejercicio de la jurisdicción de cobro coactivo, y en esos casos la administración actúa como demandante y como juez, al grado tal que puede incluso ordenar embargos y secuestros para obtener del particular el pago de la correspondiente obligación, como en los casos tributarios. La DIAN ejerce jurisdicción coactiva. Si usted no paga el IVA, o si no ejerce la retención de IVA, o si no paga la renta, pues obviamente le van a sacar una liquidación de aforo. La liquidación de aforo contiene una obligación líquida de suma de dinero, le inician un proceso de jurisdicción coactiva, le embargan casa, carro, beca, hasta el perro, y la DIAN lo ejecuta y simplemente se paga las obligaciones. En eso consiste entonces la ejecutoriedad del acto, en la firmeza. Cuando el acto es firme, cuando ya está en firme, cuando no proceden recursos y por lo tanto ya el acto en la vía gubernativa ya no puede ser discutido y por lo tanto adquiere fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva. Fuerza ejecutoria, cumplir la administración por sí misma el acto. Fuerza ejecutiva, cobrarse ante sí misma las sumas líquidas de dinero. Igual puede imponer multas, vuelvo y les digo, que oscilan entre 1 y 500 salarios mínimos legales mensuales. Y obviamente en esas multas tendrá que haber un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad. No pueden ser multas arbitrarias ni nada por el estilo. El tercer elemento de oponibilidad del acto es que el acto se haya publicado, comunicado o notificado. ¿Qué es lo que permite la publicidad del acto? ¿O qué se garantiza con el principio de publicidad? Pues que la decisión fue dada a conocer, que los administrados tuvieron la oportunidad de conocer la decisión, que conocieron el contenido de la decisión y que fueron informados y que se les dio la oportunidad de interponer los recursos ante la misma administración. Se trata de un principio esencial a la función administrativa. Recuerden el artículo 209 de la Constitución Política, que cuando establece y enumera o enlista los principios de la función administrativa nos dice que uno de los principios de esa función administrativa es precisamente uno de los principios es el principio de publicidad. También está en el CEPACA. En el CEPACA está el principio de publicidad. En el artículo 3 nos dice el artículo 3, establece los principios, y el 9 dice: en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones públicas y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. Lo que nos está diciendo ese principio, pues, es básicamente que los actos administrativos, las decisiones de la administración tienen que darse a conocer, tienen que ser informadas, el ciudadano tiene derecho a acceder al conocimiento de las decisiones que toma la administración. ¿Qué permite entonces ese principio de publicidad genérico, por así decirlo? En primer lugar, que el acto sea oponible, vuelvo y les digo. Lo segundo es que el acto
después, si tiene recursos, pueda ser impugnado. Porque si no se le da a conocer el contenido del acto, pues obviamente el administrado no va a poder impugnarlo. Entonces, con lo que se garantiza la publicidad como elemento como tercer elemento de oponibilidad, pues garantiza esas dos cosas. Primero, garantiza la eficacia del acto en la medida en que solo se pueden ejecutar actos que los administrados conozcan. Segundo, permite que los administrados puedan impugnar los actos administrativos, en estos casos los actos administrativos de contenido particular, ya lo vamos a ver. En los términos de todo el capítulo sexto de la ley 1437, si ustedes revisan el artículo 74, 75 y 76, se van a dar cuenta de qué recursos proceden en lo que antes en el CCA se llamaba la famosa vía gubernativa. Hoy en día le quitaron ese nombre, pero sigue existiendo en la medida en que toca agotar el recurso de apelación para poder acudir a la vía jurisdiccional. El 75 nos dice que no proceden recursos en la vía gubernativa, en la vía administrativa contra los actos de contenido general. Pregunta, ¿habrá que darles publicidad? Clarísimamente hay que darles publicidad porque con independencia de que no procedan recursos contra los actos de contenido general, pues obviamente sí hay que darlos a conocer. Es decir, es absolutamente necesario que los actos de contenido general, para que sean eficaces, para que sean oponibles, tengan que ser conocidos por todos. ¿Cómo se dan a conocer los actos de contenido general? En el artículo 65 de la ley 1437 nos regula el tema de la publicidad de actos administrativos de contenido general. Vuelvo y insisto, lean estas normas, la clase de hoy es muy normativa, nos toca es toda la regulación de lo que es la publicidad, la comunicación, la notificación, entonces revísenla, mírenla, miren el 65. ¿Qué dice el 65? Que los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales según el caso. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos administrativos mediante fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen una amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada de competición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. Eso no hace referencia a publicación, hace referencia a comunicación. Dentro del 65 hay el inciso tercero se refiere a la comunicación. Miren, las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada de competición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. Entonces, no se publican, se comunican. Ahora, cuando hacemos referencia a la comunicación, ya vamos a ver, es diferente. La publicación se hace a través de unos medios oficiales. En el caso de La Nación, a través del diario oficial. Ahí lo dice expresamente la norma. Publicados en el diario oficial. Aquí viene el inciso final que nos dice, en caso de fuerza mayor que impida la publicación en el diario oficial, el gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. No sé, el coronavirus atacó las instalaciones del diario oficial, no pueden abrir, no pueden funcionar, no se puede publicar el diario oficial, no funcionó ni siquiera la página web del diario oficial, no hubo forma de publicar el diario oficial. Podría eventualmente el gobierno entonces hacer, o las entidades respectivas del orden nacional podrían, o a través de un medio de comunicación masiva, El Tiempo, El Espectador, el medio que fuera, Caracol Radio, lo que fueran, podrían eventualmente darle publicidad a ese acto administrativo de contenido general, pero única y exclusivamente en los casos de fuerza mayor. La forma de cumplir la publicidad de actos administrativos de contenido general es insertándolos en el diario oficial. Hasta tanto no se inserta en el diario oficial, el acto administrativo no es oponible. Podrá ser existente, podrá ser válido, pero no es oponible. Es decir, si el decreto 444 que nos conminaba a una cuarentena no se publica en el diario oficial,
ese decreto no es oponible y yo no tengo por qué estar encerrado en mi casa hasta tanto no esté publicado porque no se presume conocido. Ahora, la misma norma se refiere a las decisiones que pongan fin a una petición de interés general. Ejemplo, que se prohíba que en la Plaza de Toros La Santa María haya una masacre de toros, entonces pido que la alcaldesa Claudia López, en ejercicio del derecho de petición de interés general, le pido a la alcaldesa que prohíba la temporada taurina 2020 en la Plaza de Toros. Porque yo soy Gonzalo Pérez, animalista, y pido que se prohíba. Se abre un proceso administrativo de petición en interés general y la administración proferirá una decisión que se llama un acto administrativo de contenido general en la cual resolverá mi petición. Y en esa ni siquiera es un acto de contenido general, es un acto simplemente que, bueno, ahí podríamos tener discusiones si es particular o general. Sí, podría ser un acto administrativo general que da una respuesta de interés general. Un acto administrativo en el cual se responde a esa petición de interés general para resolver la petición elevada de que se prohíba la temporada taurina. En ese caso, hay que insertar en el diario oficial o en la Gaceta Territorial del Distrito de Bogotá. No, en ese caso simplemente se comunica la decisión. Entonces hay una diferencia sustancial entre lo que se llama la publicidad y lo que se llama la publicación, perdón, lo que es la publicación de los actos de lo que es la comunicación de los actos. La publicación de los actos hace referencia a que los actos se inserten en el diario oficial o en las gacetas territoriales, mientras que la comunicación hace referencia a que se den a conocer, que el contenido del acto se dé a conocer a través de cualquier medio. Medios en los que se pueden surtir las comunicaciones. Comunicaciones puede ser a través de un telegrama, a través de un fax, a través de un correo electrónico. Puede ser también a través de un medio masivo, es decir, o publicándolo en la página web de la entidad. La alcaldía podría decir, vamos a resolver esta petición de interés general y la forma de dar a conocer las respuestas a través de la comunicación de esta decisión a través de la página web y todas las entidades. Es decir, la comunicación consiste en toda forma en cómo se da a conocer una decisión de la administración que no sea o notificándola o publicándola. Publicándola porque los que se publican son los actos administrativos de contenido general. Notificándola porque se tienen que notificar todos los actos administrativos de contenido particular y concreto. Miremos el artículo 73 para que veamos esos dos extremos. Miren lo que, primero vamos con el 67, el 66 y 67. Dice el 66, los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. Entonces, lo que nos está diciendo es, el 65 nos dice que los actos de contenido general se publican en el diario oficial o en las gacetas. Si no se puede, si en Tunja no hay gaceta territorial, se puede hacer a través de medios masivos de comunicación o por bando. Bando simplemente es el megáfono. Porque ustedes son de la generación ya millennials o yo no sé qué, o centennials. Y entonces dirán, ¿pero qué es eso de bando? Un bando es simplemente un megáfono. No sé si han oído la gente que vende frutas, aguacate, se arreglan ollas de presión, compro libro viejo. Eso es un bando. Entonces, el 65 nos dice que los actos de contenido general se publican. El 66 nos dice los actos de contenido particular se notifican. Se notifican y se notifican además en los términos establecidos a continuación. Y vienen todas las normas sobre notificación personal, las citaciones sobre la notificación personal hasta que llegamos al 73, porque si no se puede hacer la notificación personal llegamos al 73. Y dice el 73.
Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afectan en forma directa e inmediata a terceros que no intervienen en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio, se procederá a la notificación personal. Entonces, si un acto administrativo particular llega a afectar a un tercero, directa o indirectamente, hay que darle publicidad a ese acto. La regla que debe seguirse, ¿cuál es? Se le debe notificar si se conoce su domicilio, pero si no se conoce su domicilio, se puede comunicar ese acto administrativo. Básicamente es eso. Vuelvo e insisto, cuando hablamos de publicación, publicación es solamente para actos de contenido general que deben ir insertados en el diario oficial. Los demás actos, es decir, los de contenido particular, se notifican personalmente en los términos del 66 y siguientes. ¿Y qué pasa si un tercero se ve afectado por un acto de contenido particular? La regla es que se le debe notificar personalmente si la administración tiene forma de notificarlo en su domicilio. Si no tiene forma de notificarlo en su domicilio, debe comunicarle esa decisión y para eso le puede dar publicidad en su página web o puede publicarlo en un medio masivo de comunicación en el territorio correspondiente. Muy bien. ¿Qué actos son los que se comunican? Es la pregunta. Se comunican las peticiones, las decisiones que ponen fin a una actuación de interés general se comunican. Es decir, no hay que notificar personalmente ni al peticionario ni a todos los interesados o a toda la población interesada. Es decir, en este caso supongamos a todos los animalistas o ecologistas, no. Simplemente bastaría con darle publicidad a esa decisión comunicándola. Por ejemplo, se le puede mandar un correo electrónico a Pedro Pérez, que fue el que pidió la petición en interés general, y adicionalmente se publica en la página web y ahí estamos cumpliendo con la comunicación. La jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado ha señalado otra excepción que dice que no hay que notificar personalmente. Dices, cuando un funcionario público renuncia a su cargo, la aceptación de la renuncia no se le notifica personalmente, se le comunica. Entonces, los que sean funcionarios públicos lo sabrán, o los que hayan sido. Si usted renuncia al cargo y se va porque le ofrecieron un mejor trabajo, se independizó, se fue a vivir a otro lado, una vez le aceptan la renuncia al cargo, le van a mandar una comunicación a su casa, que no es una notificación personal, es simplemente una comunicación, es un telegrama o un correo donde le dicen, mire, Pepito Pérez, usted o Pedrito Pérez, su renuncia le comunicamos que su renuncia le fue aceptada mediante acto administrativo número tal. Y o resolución número tal. Y esa es una forma de comunicar el acto administrativo. Había un acto que también se comunicaba, que era el acto de adjudicación, pero hoy en día como la regla general es que las adjudicaciones se hagan en audiencia, pues ya todas la forma de notificar ya ni siquiera es ni personal ni por comunicación, sino es en estrados, que también es una forma válida de notificación, es decir, dar a conocer la decisión de la administración en estrados, es decir, en la presencia de todos los presentes. En ese caso entonces quedan notificados todos los presentes en ese mismo momento. Antes la ley 80, el artículo 30 decía que como la adjudicación podía ser por escrito, se le debía notificar al adjudicatario y comunicar a los proponentes que no fueran beneficiarios. Si ustedes adelantan un proceso de selección que no se va a desarrollar en audiencia, hoy en día la regla general es que todos sean en audiencia, pero si fuera procedente un proceso de selección que no se realiza en audiencia, podría darse aplicación al artículo 3011, que lo que quiere decir es, aunque obviamente vuelvo y les digo, ya está derogado por la 1150, pero esa norma que decía que al adjudicatario se le notificaba, mientras que a los proponentes no beneficiarios se les comunicaba. Esta entonces es
el tema de la publicidad del acto. La publicidad del acto es lo que tiene que ver con su publicación, actos generales, notificación, actos particulares y comunicación dependiendo del tipo de actos. Hay actos que se comunican, lo que les digo. El más ejemplarizante pues es las peticiones de interés general. Las peticiones de interés general son las que se resuelven a través o se notifican a través de comunicación. Y las renuncias a los cargos públicos, a los empleos públicos, también se comunican, no se notifican. De resto, todos los actos de contenido particular se notifican personalmente y si no se puede notificar personalmente, se hace a través de aviso. Normas que veremos cuando estemos viendo procedimiento administrativo colombiano. Por ahora no me interesa ver cómo se surte la notificación personal, en cuánto tiempo, luego cómo pasamos al aviso. Por ahora me interesa saber que los actos administrativos de contenido general se publican, los actos de contenido particular y concreto se notifican y se notifican de forma personal. Y sí, se podrían eventualmente notificar en estrados como en el caso de la adjudicación. Y hay unos actos que se comunican como por ejemplo la aceptación de la renuncia o aquellos que resuelven peticiones de interés en interés general, que vuelvo y les digo, el artículo 65 nos señala. Esos entonces son los elementos eh, de, de publicidad. Cuando veamos el procedimiento administrativo colombiano, que es la semana entrante, veremos toda la parte de la notificación. Entonces no se preocupen, ahí veremos cómo surte la notificación personal, la notificación por aviso, la notificación por correo electrónico, la notificación por estrados, la notificación por conducta concluyente o la notificación por anotación, que son modalidades en que se surte la notificación de actos administrativos de contenido particular. Por ahora me basta simplemente decirles que el acto administrativo de contenido particular se notifica personalmente. ¿Está claro? Es decir, ese se notifica y la regla general es que se notifique de forma personal. El acto administrativo general se publica en el diario oficial o en las gacetas territoriales. Ejemplo, si Bogotá tiene gaceta, se publica en la gaceta. Si Cundinamarca tiene gaceta, se publica en la gaceta de Cundinamarca. Y hay actos que se comunican. La comunicación, voy insisto, es simplemente la remisión de la remisión o una nota a través de la cual la administración le informa al particular de la existencia del acto administrativo. Puede ser a través de medios masivos de comunicación, a través de la publicación en la página web, puede ser a través de un telegrama, puede ser a través de un fax, puede ser a través de una nota, de una esquela, de una carta. Eso es básicamente la comunicación. Mañana voy a subir un video en el cual empezamos con el tema de la clasificación de los actos administrativos. La idea es que veamos la clasificación de los actos administrativos y luego pasamos al procedimiento administrativo colombiano para que veamos toda esta parte ya de cómo se tramita, cómo inicia el procedimiento, las formas de iniciar el procedimiento y cómo se culmina. Mañana vuelvo y les digo, empezaremos a ver el tema de la clasificación de los actos administrativos y miraremos eventualmente el control que se hace judicial de esos actos administrativos. Feliz noche, doctores, feliz confinamiento y que sigan mandando memes de esta coyuntura. Hasta luego y que la monitora siga escribiendo.